Queremos hablar acerca del poder de la resurrección, pero para poder hablar de este tema, yo necesito establecer primero el marco bíblico sobre el cual el apóstol Pablo está hablando acá de la resurrección de Jesucristo. Quiero que me preste su atención porque el tema realmente pide mucho tiempo, pero vamos a tratar de realmente abreviarlo lo más posible. Dije ya el poder de la resurrección y el marco bíblico. Yo tengo que remontarme, hermanos, al famoso capítulo 12 de Éxodo, si ustedes se recuerdan, cuando se celebró la primera Pascua. Y tan importante era, hermano, ese momento de la Pascua, porque iba a marcar la historia de la nación judía en cuanto a la liberación de la esclavitud de Egipto. Marcó la historia. Tanto así que no solamente marcó la historia, sino que se estableció ese día 14 que se celebraba la Pascua del mes de Aviv como el primer mes del calendario judío. El primer mes del calendario judío. Estamos hablando del capítulo 12, hermano, de cómo Dios llamó, en el capítulo 2, 3, 4 de Éxodo, de cómo Dios llama, hermano, a Moisés para que fuera a liberar a Israel. Dios le dice a Moisés cuando lo llama, atrayéndolo a través de aquella zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía en ceniza. Aquello atrajo la atención de Moisés, y cuando Moisés se acerca, entonces Dios le habla y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he visto el dolor, el sufrimiento, y he descendido a librarlo, pero te voy a mandar a ti, le dice. Y lo manda a Moisés, hermano. Ustedes saben de que pues al principio Faraón no quería, ¿verdad?, liberar a Israel, y tuvieron que pasar 10 plagas. La última fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero, hermano, en esa última plaga, ¿verdad?, que fue la que al final le dobló el brazo al Faraón para liberar, para dejar libre a Israel de la esclavitud de Egipto, hermano, fue algo que marcó, como dije ya, la historia en la famosa fiesta de la Pascua. Son realmente dos fiestas en una sola, como es la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Había que seleccionar, hermano, un animalito, un cordero, ¿verdad?, sano, que estuviera el mejor de un año, tenía que ser, para poder ser sacrificado. Las normas establecían de que tenía que ser de un año el animalito, tenía que separarse el día 10 del mes para que estuviera siendo consagrado para ese propósito. Y luego de eso, hermano, dependiendo de la cantidad de los miembros de la familia, se comería en una sola familia, pero si la familia era tan pequeña, entonces se unían 2 familias para comerse el cordero. ¿Por qué? Porque no podía quedar nada para el día siguiente. Entonces, hermano, se sentaba las familias judías alrededor de la mesa, y todavía lo hacen así. Se sientan alrededor de la mesa para comer de aquel cordero que era sacrificado, que era inmolado. Como ya sabemos todos, se estableció pues de que al inmolar, degollar aquel animalito, la sangre se tomaba en un depósito con el cual esa sangre se rociaba los marcos de las ventanas y de las puertas. Porque aquí hay algo muy interesante, y es de que resulta ser de que al rociar esa sangre en las ventanas, cuando el ángel de la muerte ingresara a la nación de Egipto para ejecutar la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, las únicas familias donde no verían muerte de un primogénito, ya sea de hijos o de animales, sería donde estuviera esa sangre rociada. Pero la idea de esa sangre es porque en ese hogar había una familia que creían en la promesa de que con esa sangre serían liberados de la muerte de un primogénito en ese hogar. Pero lo que me llama la atención, hermano, y yo estaba ahí investigando un poquito, y es de que durante la celebración de la Pascua actualmente, los judíos hacen uso de 3 palabras. Fíjese esto: hacen uso de la palabra Pesaj, que significa la palabra Pascua, Matzah y Maror. Pero la palabra Matzah y Maror tienen significados muy importantes. La palabra Maror significa, dice, porque recuerda que la Pascua tenía que comerse con hierbas amargas, ¿verdad?
lo más amargo posible. Entonces, la palabra maror significaba sabor de esclavitud, amargura, sufrimiento, dolor. Entonces, la palabra maror, de donde viene también la palabra Mara. Si usted se recuerda que Noemí decía, no me llamen ya más Noemí, sino llámenme Mara, porque en amargura, decía ella, me tiene Dios. La palabra maror significa amargura, sufrimiento, dolor, es que lo que produce la esclavitud. Pero por otro lado, la palabra, hermano, matzah significa, hermano, sabor a libertad. Es decir, estamos hablando de que la Pascua marca dos tiempos, la esclavitud y la libertad. De ahí entonces el significado de la palabra Pesaj o Pascua, porque la palabra Pesaj significa pasar por alto o saltar. Es decir, saltar de un lugar a otro, pasar por un lado, pasar de un lado a otro. Es decir, en este caso, la palabra Pascua significaba no solamente el hecho de que, hermano, al ver el ángel de la muerte, la sangre rociada en los marcos de las ventanas, él se iba de lejos. Ese es el primer significado, ¿verdad? El ángel entraba a Egipto y entonces miraba una casa donde había sangre, dice, no, aquí no, y se iba de largo, dice, pasaba por alto esa casa. Llegaba a otra casa y no miraba sangre, ahí murió un primogénito. Seguía, miraba otra casa con sangre y pasaba de lejos, se iba. Eso significa la palabra Pesaj, pasar de largo o saltar. Pero no solamente significaba eso, sino también de que marcaba dos tiempos, dijimos ya. La palabra maror, que significaba amargura, dolor, sufrimiento, que producía la esclavitud. Y luego, hermano, saltar a la palabra masá, que significa libertad, sabor a libertad. Saltaba de la esclavitud a la libertad. Entonces la Pascua, hermano, hasta el día de hoy que los judíos lo celebran, tiene mucha enseñanza, mucho que decir. No es solamente como lo hacen ellos, ¿verdad? Sentarse a comer panes sin levadura y carne de un animal sacrificado, hierbas amargas y tomar una copa de vino. No, tiene todo lo que ahí se hace, hasta los cantos que se entonan en ese momento tienen significado. Entonces, vayamos ahora adelantando. Si hablamos de que la Pascua entonces significaba pasar de la libertad, de la esclavitud a la libertad, o pasar, hermano, de que una persona bajo pacto ya no había muerte, sino que había vida. Entonces eso es interesante, porque para que hubiera del paso de la esclavitud a la libertad, para que hubiera, hermano, no muerte sino vida, tenía que morir un cordero. Y es ahí donde, hermano, les decía hace un instante, estamos nosotros en el mundo occidental, ¿verdad? Religioso, culminando una semana, ¿verdad? Que es tomada precisamente de esa celebración de la Pascua, de toda una semana, ¿verdad? La pasión, hasta la película Pasión de Cristo de Mel Gibson y otras también, ¿verdad? Que hacen alusión a ese sufrimiento de Jesús. Pero que, hermano, Jesús también fue entregado, porque como dijo Juan el Bautista, hermano, cuando vio de lejos al Señor, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De cuando Juan el Bautista hace semejante declaración, reconoce de que él sería el Cordero que sería sacrificado. Y cuando leemos Apocalipsis, hermanos, usted se recuerda también, ¿verdad? Que el que estaba sentado en el trono tenía un libro, un rollo con 7 sellos y que nadie podía desatar los sellos, hermano. Y entonces Juan comienza a llorar porque no había nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que fuera capaz de quitar esos sellos que tenía el libro, el rollo aquel. Y cuando Juan está llorando, uno de los ancianos le dice, no llores, le dice, he aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, él va a desatar los sellos. Y en efecto lo hace. Es decir, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, hermano, y que es el Cordero pascual, que hace prácticamente ya más de 2000 años, hermano, él se entregó en la cruz del Calvario. Él decía claramente, hermano, yo no he venido, y a mí nadie me va a quitar la vida. Nadie, es que, hermano, porque, bueno, literalmente él decía, nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Jesús en el Getsemaní no lo capturaron, hermano, no porque no pudiera haberse escapado, no, hermano, él sabía
Por eso es que él sufrió esa noche en oración, derramando, hermano, enormes gotas de sangre y de sudor. ¿Por qué? Porque estaba en agonía. Él sabía, hermano, que a distancia estaban ya los pasos de aquellos que venían a capturarlo. Y aunque él lo sabía, no salió huyendo, evadiendo el propósito por el cual él estaba acá. Entonces a él lo capturaron no porque, hermano, no como hoy en día. Por ejemplo, usted sabe de que en la justicia humana, cuando alguien, hermano, entra en un proceso judicial, va a la primera audiencia, el juez evalúa las situaciones y dependiendo de las circunstancias dice, ok, dice, esta persona vamos a dejarla en libertad condicional, dice, pero tiene que pagar cierta cantidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese pago? Qué bárbaro yo, qué bueno que hasta eso se me olvidó. ¿Cómo se dice? Fianza, gracias. Fianza, ¿va? Una fianza y tiene que firmar y muchas otras restricciones que se colocan. Y la idea de esas restricciones es para que la persona no vaya a escaparse, no vaya a mirar. Entonces, algunas veces incluso se cuestiona eso. No, porque esta persona puede huir, puede escapar. Pero el juez se evalúa y dice, no, esta persona no. Tiene que venir a firmar cada cierto tiempo. No puede cambiarse de domicilio. Tiene que pagar tanto de fianza, etcétera. Y otras posibles restricciones. Pero Jesús, hermano, no escapó, no es porque no pudiera, sino porque él sabía que a eso había venido. Y en efecto, hermano, lo capturan, suceden muchas cosas que no voy a abordar porque no es el tema principal eso. Hermanos, suceden muchos acontecimientos en torno a la captura del Señor. Comienza su enjuiciamiento injusto y al final pues lo condenan a la muerte y muerte de cruz. Ahí hay en las redes sociales, he visto yo, hermano, muchos memes, ¿verdad? Acerca de los famosos dramas o representaciones que se hacen acerca de la muerte. Algunos que son bien crueles en el sentido de que están subiendo a alguien, ya clavan ahí de repente, lo suben con un lazo y se va de frente, hermano. Tantas cosas que aparecen ahí, ¿verdad? Bueno, situaciones, ¿verdad? Pero el Señor fue levantado en una cruz. Y como decía el mismo Señor o el evangelista Juan en su evangelio, el capítulo 3 decía, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en efecto Jesús fue entregado en sacrificio. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, horas que, hermano, tienen una razón, como ya en otras veces hemos dicho. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana, de acuerdo a la liturgia judía, hermano, en el tabernáculo originalmente se sacrificaba un cordero. El primer cordero, eran 2 corderos que se sacrificaban, hermano, diariamente. Y el segundo cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. A las 9 sonaba un shofar para anunciar de que se iba a sacrificar el primer cordero, y a las 3 de la tarde volvía a sonar el shofar para recordar o anunciar que se iba a sacrificar el segundo cordero. Y cuando Jesús fue levantado a las 9 de la mañana, hermanos, el shofar habrá sonado en aquel momento, recordando que allá se estaba sacrificando un animal. A las 3 de la tarde, si usted se recuerda, hermano, a las 3 de la tarde, hermano, el Señor dijo unas célebres palabras, porque sabía que había llegado su hora. Decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Luego de que, hermano, expiró el Señor para garantizar de que realmente estaba muerto, uno de los soldados romanos, hermano, toma su lanza, traspasa su costado y dice que ya no salió sangre, sino agua mezclada con sangre. Si no había sangre en el corazón era porque él realmente había dejado de existir, porque la vida del hombre está en la sangre. Entonces había muerto el Señor, el bajado de la cruz. Y hay muchas tradiciones también ahí, ¿verdad? Que el lienzo en el que lo bajaron, que lo volvieron, es el manto de Turín, muchas cosas, ¿va? Y otros hablan incluso que la lanza del soldado, ¿verdad? Que, bueno, hasta santos lo han hecho, hasta, ¿sabes? Son tradiciones, ¿verdad? Pero el punto es de que lo bajan de la cruz y lo llevan, hermano, a sepultar a una tumba que alguien
tenía preparada para él, pero lo asignó para el Señor. Muchas cosas sucedieron. El punto es de que, hermano, lo sepultaron en esa tumba, lo dejaron en esa cueva, ¿verdad? Lo envolvieron en un manto y lo dejaron ahí. El asunto está de que, aunque pusieron guardias para velar que nadie robara el cuerpo y que realmente estaba muerto, y que no solamente se hubiera hecho el muerto y quizás por dentro él después se hubiera rodado a la piedra y se hubiera salido. No, pusieron guardias. Y usted sabe de que, hermano, ya en la madrugada del primer día de la semana, que es domingo, hermano, un terremoto, dice la escritura, se da. Hermano, los soldados romanos que custodiaban la entrada de la tumba salen corriendo, hermano, y sale el Señor, y luego vienen las mujeres, las Marías, y vienen los discípulos, también muchas cosas. El caso es de que el Señor resucitó, y este es el punto, hermano. Aquí es donde quiero entrar ya en el mensaje de hoy. He dado vueltas en todo esto para decirle, esta resurrección de Jesucristo es lo que hace la diferencia entre cualquier otra religión y lo que es el evangelio de Jesucristo. Porque todas las demás religiones, hermano, pueden tener líderes, pero todos sus líderes, hermano, o maestros o iluminados, o como usted les quiera llamar, hermano, fallecieron y ahí quedaron, hermano, en el polvo de la tierra. Pero mi Cristo, hermanos amados, mi Cristo no solamente no murió por nosotros, sino que también resucitó venciendo el poder de la muerte. Y al resucitar de la muerte, hermano, ha hecho que también nosotros podamos tener la esperanza de resurrección. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora bien, entremos pues ahora, dando ese contexto, a analizar, hermano, rápidamente, por supuesto, porque el estudio de este capítulo 15 merecería quizás meses y tal vez años, ¿verdad? Pero bien, vea el verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. De que murió, eso está documentado, eso está registrado. Pero dice el verso 4, y que fue sepultado, pero dice además, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, decía Pablo en aquel entonces, será algo bien documentado, no verificado, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ok, veamos, hermano. Primero, quiero hablar 8 cosas con ustedes, quiero ir rápido. En primer lugar, acerca de la resurrección de Jesucristo, debemos de entender de que, hermano, hay pruebas indiscutibles acerca no solo de su muerte, sino de la resurrección de Jesucristo. Pablo establece acá, hermano, y dice en el verso 3, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Eso no está, hermano, en duda. Cristo murió, dice, hermano, por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, pero esto sí, y que resucitó al tercer día también, dice, conforme a las escrituras. En otras palabras, hermano, así como estaba profetizado en Isaías, en Amós, en Ageo, acerca de la muerte del Cordero de Dios, que era necesario que alguien muriera por los pecados de la humanidad. También estaba profetizado, como dice el verso, hermano, 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es decir, la resurrección de Jesucristo también estaba profetizada. Y escuchen, hermano, este es el primer punto que quiero compartir. Decirles, hermano, de que la resurrección de Jesucristo es un evento totalmente documentado. Pablo dice acá claramente, dice verso 5, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12 apóstoles. Por eso es que el apóstol Pedro
hermano, en su primera carta, él dice, y nosotros le vimos, dice. A nosotros nos lo contaron, no fue chambre, no fue chisme el que nos trajeron. Sí, no, a mí me han dicho también que resucitó. Hermano, no, decía él, nosotros le vimos, lo que está diciendo Pedro acá, perdón, a Pablo, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, es decir, en una aparición masiva. En este lugar yo calculo que no vemos más de 150 personas, tal vez, no creo que 200. Pero imagínense, hermano, Jesús se apareció a 500 personas a la vez, dice. Es decir, es algo que, hermano, nadie puede negar, es algo que nadie puede dudar, la resurrección de Jesucristo. La gente lo vio morir en la cruz del Calvario, vieron cómo el soldado traspasó su costado, vieron que lo bajaron con lienzos, hermano, inerte ya. Y que luego, hermano, incluso ni necesidad, dice la escritura, que hubo de que le quebraran sus piernas, porque ya no era necesario, porque cuando una persona moría en la cruz del Calvario, para garantizar su muerte, se le quebraban las piernas para así saber de que ese era lo último para que falleciera. Pero en este caso a Jesús ni siquiera proféticamente fue determinado también, fue necesario quebrarle sus piernas, porque ya se sabía que estaba muerto. Lo sepultan. Pero ahora comienza a aparecérsele a tantos creyentes. Luego dice el verso 6 a un 7. Después apareció a Jacobo, que era hermano de él. A Jacobo después a todos los apóstoles. Y al último, Pablo ahora da fe, da testimonio. Voy a decirlo así, como que esta carta a los Corintios fuera lo que hoy en día judicialmente se llama una carta jurada, es decir, doy fe de que vi tal cosa, de que soy parte, es decir, está dando una declaración jurada de que él vio a Jesús resucitado. Por eso dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, en primer lugar, dejar claro, hermano, de que Jesucristo sí murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y en los primeros versículos, los primeros versículos de este capítulo 15, Pablo está diciendo, y aquí voy a la parte segunda que quiero compartir con ustedes, hermanos. Debemos de saber de que la resurrección de Jesucristo es la garantía de la predicación del evangelio. Pero antes de eso, hermano, en segundo lugar, quiero compartirles de que en el verso 2 en adelante, léalo por favor conmigo, dice, pero si se predica de Cristo, está conmigo en el capítulo 15, ¿verdad? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, es decir, hay personas que le encanta poner en duda la resurrección de Jesús. El apóstol Pedro, si usted se recuerda, en su segunda carta, en el capítulo 3 y verso 3, habla de burladores. Y se lo voy a leer, dice 2 Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, gente que se empecina en tratar de desvirtuar, en tratar, hermano, de desacreditar la resurrección de Jesucristo. Por eso, volviendo a 1 Corintios capítulo 15 verso 12, dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ok, aquí me detengo un minuto. Me llama la atención de que Pablo dice acá, si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo dicen? Atención, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Mire, hermano, yo entiendo que la gente que no tiene a Cristo, que no tiene esta revelación, critique, se burle, cuestione y hagan muchas cosas. Pero, hermano, que hayan creyentes que duden de la resurrección de Jesucristo, eso es inaudito, hermano. Por eso en este punto es importante que nosotros realmente nos apropiemos de esa resurrección, porque como ya le dije, y vamos a ahondar un poco más adelante acerca de este punto, hermano, la resurrección de Jesucristo es la garantía. La resurrección de Jesucristo, hermano, es el respaldo. La resurrección de Jesucristo, hermano, es la confirmación de la veracidad del evangelio. Si Jesucristo no resucitó, vamos a ver más adelante, el apóstol dice,
perdiendo el tiempo estamos. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, ¿cómo dicen algunos? Dice Pablo que no hay resurrección de los muertos. Dice el verso 13 ahora, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice, hermano? Vana es entonces nuestra predicación. Hermano, yo aquí vengo nada más a terapiar, vengo quizás a dar wiri wiri, garabatos, como dicen los muchachos hoy en día, ¿va? Si Jesucristo no resucitó, hermanos, estamos simplemente perdiendo nuestro tiempo. Y en ese sentido sí tendría razón la gente cuando dice allá afuera, allá es lo que los terapean van. Pero ustedes y yo sabemos, hermano, que realmente la historia registra la resurrección de Jesucristo. Y si Jesucristo hermano, resucitó de entre los muertos, entonces nuestra esperanza y nuestra fe está bien fundamentada en aquel que resucitó de entre los muertos. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces dice ahora el verso 15, y somos, si Jesucristo no resucitó, ¿verdad? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está haciendo aquí un juego de palabras, casi que colocándose en la posición de aquellos que no creían en la resurrección de Jesucristo. O sea, entonces él decía, entonces si Jesús no resucitó, somos falsos testigos. Si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve de nada. Si Jesús no resucitó, voy a decirlo de esta manera, somos una religión cualquiera. Somos una religión como cualquier otra. Pero no, dice Pablo ahora el verso, hermano, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, decía Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si Jesucristo no hubiera resucitado, la gente tendría razón, la gente decía, pobrecitos esos ignorantes, pura carreta les están dando, pura terapia les están dando. Ahí, perdonen la expresión, me estoy colocando en la posición de Pablo, ¿verdad? Ahí los tienen todos abombados. Pero no es así. Hermano, ahora vamos al tercer lugar. Lo que ya hemos leído en el verso 20. Mas ahora, ¿qué leímos, hermano? Mas ahora Cristo ha resucitado. Hermano, este día, usted sabe que el mundo religioso, bueno, allá en la casa, mi casa con mi esposa, ayer en la noche va a escuchar cuenta. Yo no sé cómo hace el mundo religioso. Yo me supongo, ¿verdad? Sin saber nada, de que quizás hay algunas comunidades religiosas que se reúnen los días sábados a celebrar previamente, ¿verdad? Esperando el día domingo, el día de la resurrección. Y mire, hermano, la verdad es que viéndolo bien, no están tan mal. No sé si se me quede viendo mal tampoco, hermano. Ya usted también es católico. No estoy hablando de eso. Lo que digo es que tiene lógica. ¿Sí me entienden, hermano? Ahora, ellos lo hacen porque, claro está, saben lo que pasó, ¿va? Y usted también y yo. Pero los apóstoles en aquel entonces, hermano, cuando realmente sucedieron los hechos y Jesús murió, usted sabe que lo que hicieron fue, hermanos, se entristecieron y cada quien agarró camino. Aquellos 12 fueron para Emaús, Pedro con otros 7 se fueron a pescar, hermano, porque suponían de que al haber muerto Jesús, hermano, pues ahí se había terminado todo. Pero se les olvidó que Él ya les había dicho que aunque ciertamente tenía que ser entregado en sacrificio y que iba a morir una muerte horrenda como era la muerte de cruz, sin embargo también, hermano, les había dicho que así como iba a morir, también iba a resucitar. Aleluya. Y ustedes y yo, que ahora sabemos Jesucristo se levantó de entre los muertos, ahora podemos tener la garantía, la seguridad de que al igual que Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora bien, usted debe de saber de que también la Biblia establece
un orden en el cual se va a llevar a cabo todas las resurrecciones. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:23 dice: pero cada uno en su debido orden. Por favor, escuchen esto, porque esto obviamente es Biblia, pero también en cierto sentido es doctrina, pues, ¿verdad? Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, el primero en resucitar de los muertos es Jesús. No hay otro. Pero pastor, ¿y cómo quedan aquellos de que resucitaron en la antigüedad? Así, esos resucitaron también. Por ejemplo, ¿se recuerda aquellos que llevaban, hermano, a un muerto y de repente aparece una banda armada y hermano, y se asustan los que llevaban el cadáver y luego tiran, hermano, que salen corriendo y el cadáver cayó donde estaban los huesos de Elías? Y cuando el muerto toca los huesos de Elías, resucita, ¿se recuerdan? Elías era, ¿va? Eliseo, perdón, gracias. Y resucita. Pero pastor, ya han habido resurrecciones, sí. La diferencia está en que esos en efecto pudieron haber resucitado, pero igual siempre murieron. Pero mi Jesucristo resucitó para ya nunca más morir, para ya nunca más ver muerte. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, la primicia, dice. Luego los que son de Cristo en su venida, lo cual vamos a hablar más adelantito, hermano. Dice la Biblia que también Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, de que, hermano, la final trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia, en el famoso arrebatamiento de la iglesia, hermano, la trompeta final va a sonar. Y el mismo Jesús, con voz de mando, con voz de trompeta, dice: descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego Pablo decía: luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora bien, pero sigamos leyendo. Dice acá, vuelvo al verso 23: pero cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero que resucitó, siendo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga por su iglesia. Y luego dice el verso 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, así espero darme a entender brevemente, pero claramente también. Hay un orden de resurrección. El primero en resucitar fue Jesús. Luego habrá una segunda resurrección masiva con todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Esta semana, por ejemplo, ustedes saben, hermanos, de que nos tocó asistir a 2 funerales, ¿verdad? Vos estuviste acá con Michelle. Un grupo tuvieron que estar acá con la abuelita de la hermana Michelle Trejo, una joven del CDI. Y otro grupo estuvimos allá con la hermana Gladys de Sánchez también. Pero en el caso, por ejemplo, pensemos, la hermana Gladys fue llevada a sepultar hasta esperar el día en que Cristo venga, y entonces resucitará. Y dice que, hermano, Pablo a los tesalonicenses dice que el Señor vendrá y en las nubes recibirá toda su iglesia. Esa es la segunda resurrección. Pero la tercera resurrección, dice el verso 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Es decir, la tercera resurrección será cuando, hermano, después de que venga el Señor con sus resucitados ya, va a resucitar a la humanidad que murió, a las personas que murieron sin Cristo, para presentarse delante del juicio del gran trono blanco. Y ahí dice: los muertos resucitarán, y el Hades dará a sus muertos, el mar dará a sus muertos, y resucitarán, pero ya no será para salvación, sino para condenación. Lo que estoy diciendo, porque quiero dar un seguimiento a este capítulo, es que hay un orden en esa resurrección. Mi Cristo ya resucitó. Ahora todos los que después de Cristo bien creyeron en Él y murieron en Cristo, todos esos, hermano, el día en que la trompeta final suene, hermano, ellos van a resucitar para presentarse delante de Dios, hermano, y ser recibidos por el Señor en la cena de la boda del Cordero. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios al Señor por eso, hermano.
No, me dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora bien, otro acontecimiento interesante alrededor de la resurrección de Jesucristo es el siguiente. Acompáñenme al capítulo siempre 15, verso 30 en adelante, dice así. 15:30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Atención a los hermanos que están atravesando momentos duros, momentos difíciles en este tiempo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha todo eso? Si los muertos no resucitan, comamos entonces y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿De qué está hablando acá el apóstol Pablo? Está hablando acá, hermano, mire, yo lo he planteado así, se lo voy a leer como yo planteé este punto. La resurrección de Jesucristo es el mejor aliciente que permite que toda lucha o batalla que tenemos por causa del Evangelio realmente valga la pena. ¿Oyó, hermano? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Hermano, la resurrección de Jesucristo es lo que debería de ser, ¿cómo le explico esto? Debería de animarnos, motivarnos, para que a pesar de las luchas, batallas, pruebas o dificultades que podamos tener, hermano, nos mantengamos firmes delante de Dios. Por eso Pablo dice acá en el verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve todo eso? Tanta batalla, tanta lucha, ¿para qué? Hermanos, ustedes y yo, que hermanos día a día batallamos por mantenernos firmes, ¿de qué nos sirve todo eso? ¿Por qué razón tratamos de batallar contra las debilidades personales, contra los problemas externos, contra los problemas económicos de escasez que puedan venir, enfermedades, batallas, tentaciones de toda clase? ¿De qué sirve todo eso? Pues sirve de mucho. ¿Por qué? Porque, hermano, nos mantenemos firmes a pesar de todas esas batallas, porque, hermano, albergamos en nuestro corazón la esperanza bienaventurada, hermano, de que si yo me mantengo firme a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, hermano, un día, aunque muera por causa de problemas, aunque muera por causa de las batallas, hermano, yo sé que vamos a ver el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Pablo a los romanos en el capítulo 8 lo plantea de la manera siguiente: pues tengo por cierto, decía Pablo, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones al tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Entendió, hermano, eso? Usted está en pruebas y le dan ganas de tirar la toalla. No sea cabezón, hombre. Está teniendo luchas, batallas fuertes, serias, encarnizadas. Es la carne. ¿Cuál fue la idea de Satanás al tentar a Job? Que renunciara a la fe, que murmurara contra Dios. ¿Cuál es la idea de la batalla que lanza Satanás contra nosotros? Que nos apartemos de la fe. Si yo pregunto, hermano, o como Pablo dice acá, ¿de qué me sirve tanta batalla? ¿De qué me sirve tanta lucha? Pues sí, vale la pena. Bueno, yo entiendo que vale la pena, no es usted. Por eso le repito lo que Pablo dice cuando tuvo batallas allá en Éfeso. Decía él: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha todo eso? ¿Qué gano con todo eso? Pastor, ¿de qué me sirve mantenerme íntegro a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de las batallas? Pues mucho. Yo ahí, uno de estos días que estaba libre, una tarde, me puse a ver YouTube y salió una película que se llama Soldado del Destino. Se lo recomiendo.
abierta y pública. Es una película cristiana. Soldado del Destino, así se llama. Y habla de dos soldados, hermano, norteamericanos que están batallando en Afganistán. Son expertos en la desactivación de bombas. Son muy amigos ellos. Pero de repente, hermano, uno de ellos pisa una mina, una bomba. Y entonces el otro dice, hagamos un cambio. Y hace un cambio. Y el amigo de él muere en vez del que había pisado la bomba. Pero el que murió era creyente, pero el otro no. Y el cristiano le dice, si yo muero primero, le había dicho él, anda donde mi hermana y le entregase, bueno, muchas recomendaciones. Y el hombre se va después de que su amigo muere, va donde la hermana de su amigo fallecido. Es creyente, su esposo es creyente, es pastor. Y el hombre ahí se convierte en un país de África donde hay mucho conflicto. Y entonces en ese conflicto amenazan de muerte a la familia de su amigo. Y al final, habiéndose convertido ya él, habiéndose bautizado ya él, entonces él decide a los que iban a matar a la familia, no, hombre, no, a ellos no le hagan nada, llévenme a mí si quieren, mátenme a mí si quieren. Y se lo llevan y lo matan. La película es larga, no la voy a contar toda, por supuesto, pero al final sale un pasaje, un cuadro, en donde cuando lo matan a él, de repente aparecen dos personas de blanco, que es él más su amigo que ya había fallecido, ya resucitados. Bueno, son películas, ¿verdad? Pero lo comento porque las batallas, las luchas, ¿valdrán la pena, hermano? Para mí sí vale la pena. Si usted es una persona que está pensando tirar la toalla, que más de alguna vez ha venido a su mente la idea de renunciar al evangelio, porque ni antes, cuando no era creyente, no tenía tantos líos, tantos problemas, y ahora desde que soy creyente, solo problema tras problema tras, no es nada en comparación a mí. Ya me dan ganas de renunciar, ya me dan ganas de salir corriendo. No, hermano, no salga corriendo, manténgase firme, porque todo, mire, yo le vuelvo a leer Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermano. Toda lucha que tengamos que librar, que batallar, manténgase firme, porque un día, hermano, vamos a contemplar el rostro de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. A ver, yo no sé si me puedes buscar ahí la de aquel canto tan bonito que dice: puedo imaginarme